Hoy tenemos la suerte de conversar con Regina Carolina, artista multidisciplinar que explora los territorios del deseo, el consentimiento y la transformación corporal a través de la performance, la instalación y la creación visual. Su trabajo habita zonas bastante fértiles entre la ternura, la ironía, la provocación. Nos invita un poco a repensar el cuerpo no solo como materia, sino como lenguaje y también como una posibilidad nueva en sí misma, ¿no? Desde proyectos como Consentimiento, Fantasy Habitat, Performantis Intrus. Regina Carolina ha sabido construir universos donde el placer, la vulnerabilidad y el arte se encuentran y se reinventan. Hoy nos sumergimos en su mirada, en su proceso creativo y todo lo que lo rodea. Bienvenidas con todos nosotros. Y está Regina Carolina. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que Un se ha placer colado estar ahí aquí, la verdad. una imagen rara, pero ya está, solucionado. Qué pena no poder verla, ¿no? Y No, comentarla, pero... fue como un flashazo de cosas que ocurren en directo. Basta con que todo vaya... Es que justo antes de la entrevista dije, todo va genial, de repente, ¡pum!, peta una pantalla, ¿no? Es Cosas un del poco directo, ¿no? la ironía del directo, ¿no? Para que no te vengas abajo te da pues una de cal, una de arena. Regina, nada, muchas gracias por acompañarnos hoy, por estar con nosotras. Y no sé si habrás visto el programa alguna vez. La primera pregunta siempre es la misma para todos los invitados, es la más fácil, la más complicada al mismo tiempo, y es ¿quién es Regina Carolina y cómo se relaciona el personaje mediático con la persona? Bueno, pues efectivamente es la pregunta más, o una de las más complicadas siempre, ahí yendo como a los orígenes y preguntas existenciales. Pues Siempre. Regina Carol, total. O sea, yo, bueno, por completar un poco, efectivamente soy artista, me dedico a la performance, integrando esto, o sea, haciéndolo como de un modo particular, que ahora si no también lo explicaremos, y digamos también con un foco en lo digital, en algún sentido, ¿no? Pero por otro lado, bueno, yo estudié filosofía, aunque esto quedó casi como algo que ha servido de sustrato, pero a lo que no me dedico, aunque permea un poco todo lo que hago sin querer o queriendo. Y después de esto, bueno, tuve como una pequeña beca de investigación en historia de la danza, que era como temas que me interesaban, y a partir de ahí yo me dediqué al mundo de las eróticas alternativas, ¿no? O las minorías eróticas, que es un poco mi campo y desde ahí es de donde me gusta trabajar. O sea, la erótica ahora mismo está siendo como el centro de mis prácticas en general, de mi Uh-huh. práctica profesional y muchos de mis intereses personales, obviamente. Y entonces yo también soy facilitadora erótica o facilitadora de fantasías, mistress y artista, ¿no? Entonces esto en el plano profesional. Por otro lado, yo siempre me defino como una persona que hace cosas porque creo que es una categoría lo suficientemente amplia. Maravillosa. Hay que hacer cosas, sí. Que Claro, o no te sea, constriñe, ¿no? quizás Porque si mañana quieres hacer eso es. otra cosa, pues puedes hacerlo, no te traicionas. Ahí está. Efectivamente, o sea, yo creo que es lo suficientemente amplia como para abarcar todos mis potenciales intereses, que son infinitos. Y pues en esas estoy como haciendo cosas variadas y ahora pues con varios proyectos entre manos, pero siempre un poco con la centralidad del deseo, de la erótica y de estas dimensiones, como habías bien dicho, de la vulnerabilidad y del encuentro también, ¿no? Claro, qué importante es exponerse también para recibir, ¿no? Como mucho riesgo, mucho beneficio, ¿no? Bueno, de esto hablaremos un poco más adelante. Regina, tú... ¿por qué te escoras hacia el arte erótico? ¿No? Que puede parecer una pregunta como muy tautológica, muy simple, pero a veces estas son como las más complejas cuando las verbalizamos, ¿no? ¿Ha sido una constante en tu preferencia a la hora de generar contenido? ¿No te aburres? Que esto es algo que yo le pregunto a mucha gente del sector. ¿O no te apetece cambiar de tercio? Porque al final, aunque sea como muy variado, es un poco lo de siempre improvisado, ¿no te empalaga? Pues es una buenísima pregunta que yo me he hecho numerosas veces también, como ¿es esto todo a lo que te vas a dedicar? Yo de verdad, como voy a insistir en que soy una persona que tengo infinitos intereses, ahora por ejemplo es como que estoy con la obsesión que no me está dando tiempo de que quiero aprender a programar robots muy básicos, entonces es como, vale, y de repente quiero aprender mecánica o de repente quiero, no sé, pintar mesitas, ¿sabes? Entonces, efectivamente, estar todo el rato en el deseo también me hace
o sea, como oscilando, pero me he dado cuenta de que es un campo extremadamente amplio. Entonces, a priori parece que todo tiene que ver con lo mismo, pero en realidad es que es un vergel de también infinitas cosas, ¿no? Cuando más te metes en algo, te das cuenta de que más hay para De dónde investigar. rascar, Entonces, claro. efectivamente, entonces yo creo que queda mucho recorrido, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que dentro de mi trabajo hay un prisma que puede tener mucho más que ver con lo kink, como puede ser los ojitos de Dios, Ujú. y luego puede haber una dimensión que ni siquiera yo había pensado que iba a trabajar, como ahora es deseos mayores, donde estamos pues dando voz a mujeres de más de 65 años de Madrid para que hablen sobre sexualidad, ¿no? Entonces, claramente son universos paralelos, ¿no? Claro. Y también, o sea, con otras perfos, pues por ejemplo, una que hice en el MENAC, en el Museo Nacional de Artes Decorativas, pues me di cuenta de que podía también trabajar con el espacio de una manera muy literal, ¿no? O sea, de repente me dieron una sala del museo y era hablar de la bisexualidad y yo me aproximé desde la erótica y el deseo, ¿no? Entonces, trabajar con muebles, por Qué ejemplo, guay. con el espacio, o sea, creo que es infinito, aunque yo a veces también digo, bueno, no te estés aburriendo de esto, pero no, la verdad es que no me he aburrido y no tiene pinta de que Es por que ahora me vaya a es aburrir. una pregunta como muy sana. El problema es cuando tenemos miedo a poder hacérnosla, ¿no? La más amplia acepción de ámbitos, porque al final, pues eso, dices, no, pues no me aburro y lo corroboro y bueno, es un punto ahí maravilloso. Pero tú realmente cuando piensas en ti más a un largo plazo, porque al final, pues eres relativamente joven, es como quien dice, pues empiezas quizás a profundizar o pormenorizar en algunos ámbitos ahora. ¿Tú te ves haciendo esto siendo ya mucho más mayor? ¿Te ves haciendo esto toda la vida? Creo que estás tocando como preguntas muy esenciales, Es siempre en el que mejor. aquí venimos a lo eso, el surtido cuétara la galleta limón. Es que... ¿A quién no le va a gustar? Pues sí, preguntas esenciales y siempre en el mejor de los sentidos. O sea, también es verdad que la filosofía me ha dado ese no tener miedo a las preguntas. Entonces yo como Claro, me no, las no, estoy no, haciendo todo el para rato, adelante. Sí, sí. me encanta cuando surgen en un espacio así como más colectivo. Pues bueno, es una pregunta que creo que no está resuelta. Yo, si ahora me pienso en el futuro, sí que me veo haciendo cosas de las que hago ahora, pero también creo que soy consciente de que me he metido en campos, primero muy estigmatizados, que por supuesto yo tengo la esperanza y por eso trabajo en ellos, de que en 10, 15, 20 años pues Sea un nuestro mundo contenido sea más. diferente. Ujú. Efectivamente, ¿no? O sea, como que tengamos la posibilidad de hablar de esto con más naturalidad, aunque también sabemos que las cosas y cómo se desarrolla la historia, si es que eso significa algo, no es lineal, o sea, que las cosas de repente no van siendo como más abiertas progresivamente, poquito a poco, sino que, bueno, pues hay cambios de otro tipo de formas, pero sí creo que es algo de lo que ya no me voy a poder separar, ¿no? Que también estoy viviendo yo como una transformación como persona a este nivel gracias a todas estas exploraciones y que aunque lo amplíe hacia otros campos y me vaya nutriendo como de otras cosas, creo que, digamos, estas temáticas siempre pueden ser parte de mi núcleo, aunque yo busque después como otros sustentos ya casi a nivel pues económico o profesional, ¿no? O sea, al Ujú. final me estoy dedicando al mundo del arte y yo también hago sesiones que es trabajo sexual desde las eróticas alternativas o minorías eróticas y efectivamente esto también puede tener unas limitaciones a futuro, ¿no? O sea, es decir, el arte, ya bien dice, ¿no? A poca gente la de comer, muy desgraciadamente, eso es una realidad y sobre todo en España, donde, bueno, pues la inversión en estas cuestiones pues es la que es, aunque luego tenemos otras cosas muy positivas y, por supuesto, pues el tema de las sesiones también surge, me desata muchas dudas, ¿no? Pero yo sé que voy a encontrar caminos para que el tema siga siendo el mismo, no obstante, en el caso de que siga queriendo, no obstante que yo pueda pues sostenerme de una muy buena manera, que esto es a lo que Claro, sí, aspiro, ¿no? sí, sí, Como eso a es vivir muy importante. bien y que Sí, sí. todos lo hagamos también, ¿no? Como que sea algo colectivo y no solo individual. Pero sí, en estas esferas, yo creo que sí. Claro, no, 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 qué bonito, y lo comentaba yo el otro día porque yo más o menos pues también comulgo bastante con ese discurso, que yo le decía a la gente de la comunidad, qué bonito es cuando sabes y quieres y no puedes tampoco dedicarte a otra cosa, en el sentido de, es que haga lo que haga, yo al final, pues por ejemplo en mi caso, yo voy a seguir haciendo Nudo Media, y yo no sé si dentro de un año voy a seguir haciendo las entrevistas como las hago, pero sé que voy a seguir haciendo entrevistas y sé que voy a seguir comunicando y contando historias, ¿no? Eh,
no sé cómo, pero sé que voy a estar ahí, porque es eso lo que dices tú, ¿no? Cuando un ámbito forma parte inherente de tu personalidad o de tu propia identidad, es como es imposible desprenderse de ello. ¿Y para qué, no? Si es al final pues un lugar también de deseo y de placer, ¿no? Sin duda. O sea, y yo creo que ahí también, o sea, hay algo para mí que refuerza como esas ideas, y es que no, tú, por ejemplo, en este caso estás haciendo como un trabajo de divulgación que personalmente creo que hay muchas personas que creemos que tiene un beneficio, ¿no? Para el resto de personas, ¿no? Al final tu actividad nos está nutriendo a los demás. O sea, yo la verdad que tengo la certeza, y aunque la erótica sea un campo muy denostado en muchos sentidos, de que también está produciendo un beneficio como a muchas otras personas, ¿no? Y creo que eso también nos puede reforzar como en saber que es algo que está bien, que también continuemos haciendo de alguna Claro. manera. Totalmente, totalmente. Y hablando de esto precisamente, ¿no? Ya que lo traes a colación, el placer, es algo también que yo comento mucho, especialmente con gente del ámbito. ¿Has tenido alguna vez miedo de que te coma la temática? ¿De que ya no te apetezca hacer otra cosa, incluso a niveles ya de disfuncionalidad? De decir, hostia, es que esto está demasiado guapo. O yo qué sé, me encanta tanto el kink, o me encanta tanto hacer arte o hacer esto, que al final me acaba comiendo y un poco miedo irracional, ¿no? Pero como que me vuelva un poco como disfuncional incluso, ¿no? No sé si te ha ocurrido No, alguna vez. no sé si entiendo 100% la Me pregunta, o quizá refiero a lo a, mejor. hostia, una vez hemos estado en las mieles del paraíso de decir, hostia, es que esto me encanta hacer arte, esto, lo otro, ¿cómo voy a ser productiva? ¿O cómo voy a hacer cosas que quizás escapan un poco de aquí por comer o por buscarme otro trabajo o por estar fuera del ámbito, ¿no? Que a veces puede ser como tan maravilloso y puede encantar tanto que puede llegar un poco como a secuestrar, ¿no? Sí, entiendo. Vale, gracias por la aclaración. Creo que dentro de ese ámbito que es tan sugerente a muchos niveles, o de esos ámbitos que lo son, creo que también hay como unos niveles de precariedad tremendos. Entonces, esa sensación de precariedad, que es también, bueno, pues compartida con allegades, a mí personalmente me hace pensar de cada cierto tiempo en ¿acaso yo quiero seguir haciendo esto, Uh-huh. ¿no? O esto así. O sea, evidentemente siempre tenemos, o no siempre, pero en mi caso siento como un deseo de medrar en esas cosas en las que hago, intentar como escalarlas y que vayan siendo un poquito más grandes, por decirlo así. Pero cuando te das cuenta que a veces los recursos son limitados, a mí a veces me echa, o sea, no me lleva al punto de decir solo quiero estar aquí, ¿no? Sino qué pasa si de repente digo, bueno, pues es que me puede emplear otra persona, Claro, ¿sabes? vale. Y Sí, sí, entonces sí. lo veo hasta con esperanza, en plan, ¿qué pasa si llegara como un salario regular a mi, Claro. a mi cuenta bancaria todos los meses, ¿no? Entonces creo que simplemente esas condiciones, o sea, si las condiciones fueran otras, yo a lo mejor... Sirve también un poco como de salvavidas, ¿no? Hacer de la capa un sallo, decir, mira, pues yo qué sé, ¿no? Cogemos esta debilidad y por lo menos lo convertimos en algo constructivo, ¿no? Total. En tus obras trabajas bastante el tema del consentimiento, lo comentábamos antes. ¿Cómo equilibras esta espontaneidad y el respeto o seguir un eje nuclear temático en la performance? Mm, claro, creo que, bueno, con el consentimiento fue bastante un reto, Claro. porque en realidad estábamos planteando, o sea, hice esta perfo junto a Olivia Santamaría Swart, que ya, o sea, escribimos como el texto juntes, y fue un reto porque efectivamente estábamos poniendo como a las personas casi en un escenario de no consentimiento todo el Uh-huh. rato, ¿no? O sea, al final la perfo era un texto que solamente se leía si las personas del público, o sea, yo siempre es como que el público pasa a ser performer, ¿no? Este es un poco mi asunto, es como la necesidad que tengo de que la gente esté ahí dentro y o yo controlarles de manera directa o que ellos estén haciendo algo de forma como muy activa, ¿no? Entonces, estas personas tenían que entrar como en la cama que la que yo estaba, se como sentaban o tumbaban conmigo y había unas órdenes sonoras. Entonces, lo que iban haciendo es básicamente, bueno, seguir esas órdenes. Entonces, la pregunta era, claro, si estoy siguiendo estas órdenes, ¿hasta qué punto yo estoy consintiendo lo que le estoy haciendo? O sea, era todo el rato como una especie de De giro. diálogo. Uh-huh. Sí,
o sea, y como creíamos que era un tema que era absolutamente difícil de abordar y sobre todo porque en el consentimiento que generalmente tratamos, o sea, cuando dialogamos sobre el conocimiento, o sea, sobre el consentimiento, perdón, está esta cosa de que parece que siempre tiene que ser verbal y explícito, ¿no? O sea, parece que yo tengo que decirte, sí, consiento que sucedan este tipo de cosas, pero al final lo que pensábamos un poco era qué sucede. O sea, en la vida real no sabemos si esto se da de esta manera, como que tú también tienes la confianza para ir. De hecho, la comunicación entre el 60 y el 70% de la narrativa del lenguaje es no verbal. Claro, efectivamente. Entonces estamos también como regulando de unas formas porque efectivamente es muy difícil generar, yo qué sé, por ejemplo, legislación, porque el tema del consentimiento ya pasa siempre como una esfera de, ostras, las agresiones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como temas pues muy graves, efectivamente. Pero es preguntarnos todo el rato, pues eso, de qué manera esto funciona, ¿no? Y bueno, no sé, en general nos parecía como un tema así. Muy prolífico, muy interesante, sí. Efectivamente. Sí. Mucha chicha. ¿Y el fracaso? ¿Cómo es tu relación con él? Porque al final pues te dedicas a un ámbito con mucha experimentación, con mucho diálogo, ya lo comentamos ahora, con muy imprevisible, ¿no? Hay muchos actores, tú al final tienes una narrativa o intentas construir un cierto frame para que la gente pues tenga esas líneas de comportamiento, pero yo qué sé, cada quien es cada cual. ¿Cómo gestionas la frustración cuando las cosas no siguen la hoja de ruta marcada? Pues creo que a ese nivel lidio muy poco con la frustración porque soy una persona tan obcecada en algo que creo que generalmente me pongo objetivos relativamente realistas, no a nivel de tiempo. O sea, mi gestión de tiempo es nefasta, la verdad. No vamos a engañar, no se me da muy bien, pero bueno, no pasa nada. Estoy mirando mejor. Pero sí que es cierto que es como, vale, quiero conseguir hacer esta perfo en este sitio y creo que en general suele ser cosas relativamente realistas. Efectivamente, no todo nos sale, pero sí que tengo como mucho arrojo para ser una persona muy insistente. Y si no lo hago en este sitio, pues lo hago en este otro, etc. Creo que también no lidio con la frustración a otros niveles porque creo que las personas que nos dedicamos al arte desde la erótica, no sé hasta qué punto lo pensaba antes de esta entrevista, ¿no? Porque no sabía si en algún sentido iba a haber alguna pregunta que fuera por ahí, y es, nos estamos como autocancelando o reprimiendo nuestros propios deseos simplemente porque sabemos que estamos proponiendo algo que va a tener poca acogida. Entonces, tengo yo que lidiar menos con la frustración precisamente porque no estoy exponiéndome a cosas que podría desear pero que no estoy intentando llegar a ellas simplemente porque tengo miedo. O sea, no porque tenga miedo, sino porque sé que lo más probable es que me digan que no porque me dedico a lo que me dedico. Entonces, para mí también hay muchas preguntas. Yo creo que en general ese lidiar con el fracaso creo que es algo que ha ido aumentando un poco a lo largo del tiempo, ¿no? En el sentido de o sea, para mí es ir cumpliendo años y pensar, ostras, estoy donde quiero estar, ¿no? Como que esa presión yo creo que va aumentando con la edad. No sé si a ti, por ejemplo, sí, por supuesto. Así. Por supuesto. También es verdad que, como me decía un colega, cada vez entras en un estado más de sudapollismo magnífico, ¿no? Que es como muy enaltecedor. Pero sí, y sobre todo lo que decías tú ahora, que sí, otra pregunta iba por ahí, pero ya que estamos, pues le damos. Y precisamente eso, ¿no? ¿Hasta qué punto el deseo? Yo creo que al final sería muy naif negar cualquier tipo de polarización, tanto para un lado como para otro, pero ¿hasta qué punto el deseo es intrínseco o es género, ¿no? ¿Hasta qué punto a mí me gusta, yo qué sé, subir contenido erótico porque me gusta, porque es una forma de expresión, o busco la validación? Y hasta qué punto eso se va equilibrando, construyendo, e incluso va avanzando a lo largo del tiempo con nuestras prioridades o lo que buscamos, ¿no? Es como muy interesante y creo que tampoco tiene como una respuesta muy cerrada. Sí, yo creo que al final tienes que ser un poco fiel a ti misma, hacer un poco de introspección y yo qué sé, y aceptar que tampoco las cosas sean perfectas, ¿no? Sin duda. Porque al final es eso.
Sí, o sea, yo creo que, claro, medir de manera como más exacta cuál es también la influencia de lo social en lo que yo hago, o sea, como que efectivamente es una pregunta sin respuesta, ¿no? Si yo me dedico a esto porque esto, o sea, no, Ujú. subo una foto de mi culo porque mi culo produce likes, o si yo no estoy presentándome a una convocatoria o pidiendo dinero a un ayuntamiento porque sé que me van a decir Que que te no van a porque me decir que dedico a no, lo que... claro. Entonces creo que ahí, pues efectivamente tienes toda la razón, Ahí es no el hay punto. como una respuesta, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que ponerlo sobre la mesa yo Sí, creo que sí, nos siempre es permite, interesante. Sí, sí, que no sí, es tanto, es como la semiótica, no es importante la conclusión, es importante el camino que nos lleva, ¿no? Pero sí, totalmente. Yo lo que intento es hacer un poco de equilibrio, lo hablaba con otra ujú, invitada hace un par de días precisamente, y es pues hacer proyectos que son a lo mejor netamente comerciales o que están como muy encaminados en la mirada ajena bueno, esto va a funcionar o menos, y que eso a lo mejor pues me pueda pagar a mí las entrevistas o bueno, era un poco ir improvisando la coyuntura, pero un poco eso, ¿no? Darle de comer a cada boca. sí. Regina, el contenido erótico y sexual, ya que entramos ya en temas también un poco de exposición, está cada vez más extendido como una manera más de generar contenido de forma personal, ¿no? De decir, bueno, pues al igual que yo pues me voy a la montaña de caminata y lo enseño en una foto, ¿por qué no tu cuerpo jugando con estos regímenes de visibilidad, ¿no? No, o sea, yo creo que todo el mundo puede empatizar con esta idea, la comparta más o menos, pero creo que se entiende, pero al mismo tiempo se sigue regiendo por una clandestinidad de moral y culpa judio-cristiana, ¿no? ¿Hasta qué punto son necesarias más que nunca las referentes como tú que estáis expandiendo el concepto del ordinario? Gente que enseña la cara, gente que se muestra como una persona compleja pero higiénica en el sentido de que bueno, pues eso, soy una persona con mis deseos, normal y corriente, voy a la compra también, pero aparte me gusta hacer esto, ¿no? ¿Hasta qué Ujú. punto es necesario desmitificar el sector? Eh, yo creo que sería muy positivo si todo el mundo que realiza prácticas no normativas, entendiendo que lo normativo ya es, bueno, pues eso, penetración, sexo oral, masturbación y quizás sexo anal, creo que si todas las personas que tuviéramos, bueno, podemos llamarlo de ese disidente, prácticas no normativas, etcétera, te lo juro que es que simplemente seríamos como la mayoría de personas y sería todo más fácil para todo el mundo. O sea, Claro. yo creo que ojalá de repente un día nos dijéramos, venga, mañana, domingo 27, todo el mundo subimos un post diciendo lo que nos gusta. A ver, o sea, como una fantasía. Efectivamente, creo que tenemos que hacer un ejercicio de desmitificar que son personas peligrosas, ¿no? Porque siempre está esta cosa. Yo cuando digo también a qué me dedico, siempre me preguntan, ¿y no tienes miedo? Claro. Entendemos que, por supuesto, hay un contexto de género que está permeando ahí claramente, que es como soy una persona leída como mujer con un hombre en un espacio privado y de repente, pero sobre todo lo importante es haciendo también prácticas que para la gente son peligrosas, ¿no? O sea, pertenecen a sujetos que han estado siempre como fuera de la norma, que no sabemos qué son, que y sospecha, ¿no? Todo el rato. Entonces, creo que es esencial que haya personas que sí, que digamos, venga, vamos a hablar de esto y sobre todo de manera natural. O sea, natural ya no en esa distinción de sociedad, naturaleza o algo así, sino Claro. como, Sí, 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 como total. estás hablando de, pues eso, de que he ido a la compra o de que, mira, yo qué sé, mira la Sí, foto de sí, mi una perro que parte es más de buenísimo. ti que te condiciona, pero que no te determina. Es que es totalmente eso. O sea, la cura de. Y creo que has dado en el clavo. Del desconocimiento, ¿no? De la sospecha. En el momento en el que ya tú conoces y desmitificas y tal, pues se vuelve menos peligroso, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Con la charla que tuvimos con Sadira, ella creo que me dio una respuesta bastante solvente, que es como, ya, pero es que peligroso salir a la calle. Tú puedes salir a la calle y te puede atropellar Efectivamente. un coche. O sea, por ser leída como mujer, cuando un hombre quiere violar o cuando un hombre quiere matar, no se va a un callejón, lo hace a plena luz. O sea, te quiero decir que para bien o para mal, la violencia y el machismo o esa peligrosidad que tú vas a tener inherentemente por ser leída como mujer, no viene por estar en el mundo sexual, viene por estar en el mundo y ya. Efectivamente. Entonces es como un punto de, pues, lo siento, pero quizás no vivimos en el cuento de la lechera, ¿no? Quizás no es tan mitificado, ¿no? Sí.
Totalmente. O sea, lo que sí que, por ejemplo, creo que me gustaría añadir o creo que sería interesante es que yo creo que para todas las personas, o sea, ojalá viviéramos en un mundo donde pudiéramos decir esto abiertamente. Ahora, por ejemplo, estaba como preparando una entrevista sobre espacios seguros, que creo que es como un temazo y algo extremadamente complejo. Entonces es pensar, claro, es que el mundo es o sea, hay violencias, ¿no? Ya desde el momento en el que llegas al mundo. Y efectivamente hay muchas violencias en torno a todo lo que tiene que ver con lo sexual, sobre todo, obviamente, como para unas personas, ¿no? O unos colectivos. Pero para mí también está siendo como un proceso, porque aunque, o sea, yo he vivido muchos momentos de expongo la cara, ahora me la quito, o sea, para mí Ujú. el arte me ha dado una vía para yo realmente también sentirme bien como con todas esas prácticas. O sea, creo que si, por ejemplo, ¿no? En el caso de las mistres o las personas que nos dedicamos al trabajo sexual desde diferentes perspectivas y trabajamos estos temas o lo kink, etcétera, es que está muy estigmatizado, ¿no? Es que está Claro. muy denostado. Entonces, evidentemente está que tú estás haciendo público, ¿no? O sea, tienes que ver dónde estás tú. Tú estás haciendo público que a ti te gustan una serie de cosas, pero encima estás haciendo público que te gustan una serie de cosas y que te dedicas a ellas a nivel profesional, que ya te coloca encima en otra esfera, ¿no? Desgraciadamente y afortunadamente, el arte a mí también me ha ayudado como a ese nivel de decir, puedo transferir esto no solo como a una sesión uno a uno, o sea, para mí sí ha habido algo como muy curativo para conmigo y hay cosas que todavía me cuesta reconocer, o sea, Ujú. no lo vamos a negar, yo creo que no son procesos fáciles, ¿no? Que yo aquí en las entrevistas siempre estoy hablando, yo que sé, con cualquiera, pues yo también hago esto, yo también no sé qué, esto, genial, Claro. pero sí que es cierto que hay cosas que nos dan vergüenza, ¿no? Y bueno, y ahí estamos. Entonces, yo creo que poquito a poco también la comunidad, ¿no? La sensación de comunidad, porque creo que luego cada cual esto lo vive de una manera. Yo, por ejemplo, Totalmente. tampoco es que vaya mucho como a esferas de a los locales que todo el mundo va, no sé qué, no sé cuántos. O sea, no es verdad que no es mi estilo, pero la sensación de comunidad, que también nos permite a veces lo virtual, yo creo que nos va dando chance, ¿no? Para comunicar esto. Totalmente. Y más por el hecho de que cuando, paradójicamente, cuando tú cuentas algo como muy personal o algo que puede parecer pérfido, un secreto, un tal, normalmente, y creo que es muy sanador y muy reconfortante por eso, normalmente te fortalece. Normalmente cabría pensar de, hostia, me muestro como más desnuda, la gente va a aprovechar para darme una pata en el costado. Y no, la gente lo que hace es que la gente sea más empática, que la gente sea más respetuosa. A mí me ha pasado de contar, por ejemplo, hostia, pues mira, yo hago trabajos dentro del King, ¿qué tal? Y de repente llegar alguien y abrirse y contarte cosas y relacionarlo a lo mejor con otras movidas que ellos hacen, ¿no? Y como que va ampliando, va haciendo una bola de nieve en el sentido más constructivo, ¿no? Y también por la otra parte que yo me he dado cuenta, no sé si te ha ocurrido, que cuando yo he contado estas cosas me he dado cuenta de que a la gente le vale un pimiento. O sea, a la gente le vale verga. Es como... Y cuando le preguntas, ¿no? ¿A ti te importaría que tu vecina o que tu charcutera o que tu cartero lo que hiciera? Y es como, no, a mí me da igual. Entonces estamos como en un contexto en donde a todo el mundo le da igual, pero al mismo tiempo tenemos como un miedo sempiterno de no, pero esto yo no lo puedo contar. Pero si a nadie le da igual. No sé si me explico, ¿no? A Sí, sí, nadie le total. importa. Entonces, pues sí, te puede cerrar puertas en algún aspecto. No lo sé, por ahí también va un poco mi siguiente pregunta. Si tú crees que te ha cerrado alguna puerta o realmente tú te estabas cerrando más puertas o más posibilidades manteniendo ese miedo. Mm, Claro, yo creo que esa pregunta es diferente respecto a qué ámbito de la persona o de su trabajo tal se aplique, pero sí que es cierto que estoy muy de acuerdo contigo en que en general cuando cuentas algo y me parece como súper bello decir esto, ¿no? Es que en realidad si dijéramos las cosas, justo la respuesta general que se da es precisamente la de que hay algo que te une a esa otra persona, ¿no? Yo creo que todo depende, y tú sabrás muchísimo más de esto, de cómo las cosas se comuniquen, ¿no? Claro. O sea, que no es lo mismo, o sea, hay que adaptarse efectivamente, no es lo mismo que yo a mi madre le cuente a lo que me dedico que se lo cuente a, yo qué sé, a la vecina, ¿sabes? Em, pero creo que son las dos cosas, o sea, yo creo que sí que hay una dimensión real donde hay, desgraciadamente, una cancelación, no es cancelación la palabra, pero Estigmatización, quizás, ¿no? sí, también como digamos, ser, o sea, no es regular, ¿no? Pero, por ejemplo, es decir, yo me voy a presentar para una convocatoria de arte
yo sé que si yo hablo de sexualidad explícita, es decir, imagínate lo más, en plan, va a haber una penetración, en plan, Ya, sí, estoy ahí hay un casi, problema ahí. Ya, sí, sí, sí. a ver, seamos realistas, lo más probable es que me digan que no. Otra cosa es que yo quiera maquillar esto y no decir específicamente lo que voy a hacer y que luego yo me arriesgue a que esto salga en el periódico. Eso ya es otra cosa y es una Que bueno, responsabilidad que como que tienes que... puede ser también una estrategia muy Una solvente, ¿eh? Cuidado, estrategia, no cuidado, es ¿eh? tontería, no es tontería, yo apuntando, no, sí, real, o sea. Y luego sí que sin duda es verdad que hay una dimensión de autorrestricción al realizar estas cosas. Pero creo que, por ejemplo, en el mundo del arte en específico, todo el mundo tiene mucho miedo, como que estamos en un momento en el que nadie se moja por ti, ¿sabes? Como que el Ya. arte tiene que ser transgresor, ¿no? De repente es una esfera de experimentación, de exploración, todos somos los más modernos, bien, pero ¿quién es el mediador cultural que de repente saca una convocatoria y te dice, claro que sí, hazlo, porque esto está presionando nuestros límites en un sentido positivo y nadie está corriendo peligro, evidentemente, y aquí no va a morir nadie y estas personas lo están haciendo porque quieren hacerlo, ¿no? O sea, evidentemente siempre hay que guardar unos límites de seguridad y eso es Obvio, algo obvio. que es evidente Ujú. para todo el mundo, ¿no? Pero más allá de esto, es raro, ¿no? Si eres un artista consagrado, esto ya es otra cosa. Pero es verdad que las personas que han podido recorrer ese camino, uff, es que Es son, como son muy pocas, complicado. Sí, 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 porque sí. las barreras son reales, o Sí, sea, sí. Es que paradójicamente volvemos a hablar de regímenes de visibilidad y pertinencia. Lo que es pertinente y lo que no. Se castiga más lo impredecible que lo malo per se. Es decir, no es el hecho de que hay una penetración o no. Es que la penetración la hagas tú o la haga un artista que es conocido por hacer eso. Y como esperamos que ese artista haga una penetración, entonces bien. Pero si lo hace una efectivamente. persona que yo no me lo esperaba y es mi vecina, es como, uy. Sabes que muchas veces lo que se castiga es la sorpresa, ¿no? Sí, y bueno, y que también creo que aquí, o sea, nos cuesta un poco, o sea, dar la oportunidad siempre es difícil porque Total, tu posición es la que se pone en riesgo, ¿no? O total, sea, de total. repente Ujú. un, yo que sé, artista conocido que haga como este tipo de cosas, una Velazcona, que es un performer español muy, muy conocido, que trabaja pues mucho desde el cuerpo, desde la idea de la prostitución, eh, que te lo hace él, ya sabes que ya la ha liado parda, pero sabes cómo va a liar la parda, ¿no? O sea, él de hecho, por ejemplo, habla de que sus piezas, o sea, de la activación de las piezas. La pieza se activa cuando viene la policía, ¿no? Claro, Pero como que ya el centro cultural está como preparado preparado. para ese despliegue de miedos, o sea, de medios, perdón, pero, y de miedos también. Pero cuando pasa con alguien que no es conocido, ¿no? O sea, no nos gusta tanto reforzar a quien no tiene nombre porque bueno, ahí también está el dinero, ¿no? Encima sale Claro, mal y me cargo yo con el muerto. claro. Sí, sí, pero que es imposible al final crecer sin desgarrar el músculo. Entonces, Efectivamente. es ahí, es como flujo centro-periferia. Si quieres el centro de mañana, apuesta por la periferia hoy, ¿no? Sí. Precisamente de este mundillo, del arte, de gente que se moje por ti, ¿no? ¿Te preocupa hermetizarte? ¿Que tu trabajo al final te acabe encerrando más y más dentro de unos frames cómodos, de alguna manera, donde solo nos acabamos relacionando los comíos, ¿no? Los pitagóricos, la gente que ya tiene cierto prejuicio enaltecedor y sabe a lo que va? ¿Hasta qué punto te preocupas por expandir el círculo y que tu trabajo llegue incluso a la gente que no sabe que le puede interesar? Porque por aquí, por el chat, te preguntaban algo muy, muy, muy parecido, ¿no? Y es eso, ¿realmente este deseo también se puede construir? Mm, qué pregunta tan interesante, muchas gracias. A ti. Pues, em, claro, sí, creo que hay una endogamia, esto es una realidad. O sea, gente a la que le interesa un tema y van a los mismos sitios, ven las mismas cosas, es una verdad de la vida, ¿no? Creo que son movimientos naturales que tenemos las personas y creo que, por ejemplo, Internet o lo virtual no nos ayuda por la cuestión de los algoritmos, ¿no? A ti te Ujú. gusta algo y todo el rato te está recomendando lo mismo, entonces todo se vuelve, pues eso, endogámico, ahí, al grupo, a la familia. Pero creo que, por ejemplo, ahora, o sea, yo planteo mi persona, personalidad, profesional, personaje, vamos a decirlo así, en plurales,
desde, o sea, como con muchas aristas. Y creo que el trabajo de divulgación que estamos empezando a hacer ahora, aunque evidentemente no es lo suficiente para todos los públicos como nos gustaría, es una vía de entrada para que la gente se vaya sensibilizando con respecto a algunos temas. O sea, yo creo que vamos a hacer cosas que podría ver todo el mundo. Efectivamente tenemos ya como un marco, pero yo creo que la práctica del arte, o sea, lo que yo hago a nivel artístico, hay algunas cosas, o sea, claro, voy a añadir ahora con esto, ¿no? Pero hay algunas cosas por las que yo creo que la gente podría entrar desde el trabajo de divulgación y así ampliar el círculo, pero que también depende y sobre todo de los espacios. O sea, es decir, Ujú. para mí las condiciones de posibilidad son algo extremadamente esencial cuando hablas de tu trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo en Observatorio del Placer, que es un espacio súper chulo de Barcelona, donde tienen residencias artísticas, hacen cosas maravillosas, su trabajo es, pero 10. Ahí he hecho residencia artística y he presentado proyectos, pero claro, es radicalmente distinto cuando presento un proyecto en el Museo Nacional de Artes Decorativas, que Claro. son literalmente señoras de 60 años a las que, ¿sabes?, que son fantásticas, pero es que ese es su público. Entonces yo creo que abrirse a otros lugares depende de que otros lugares quieran abrirse a ti, ¿no? Que no es solamente ese ejercicio. Entonces creo que hay que ser muy consciente, y yo a veces lo soy poco, ¿no? Ahora diciéndolo es como que ahora voy a tomar nota como para ponérmelo en un post-it en la pared, pero decir, bueno, voy a intentar aplicar a lugares que para mí son como random, ¿no? Y Claro, exponernos también a cosas que nos son extremadamente ajenas. claro. Por ejemplo, a nivel de las entrevistas, no sé si a ti te pasa, yo me preguntaba como, ostras, es que estamos entrevistando sobre todo a gente del entorno cercano. Yo en realidad Total, quiero entrevistar a gente que esté alejada de mi pensamiento total. para poder generar riqueza, ¿no? A Claro. veces es muy difícil porque salen como esas energías de que nos ponemos un poco sin querer a la defensiva, porque son temas que nos tocan de Ujú. manera personal y tienen que ver con violencias y vivencias y cosas que sufrimos, ¿sabes? Que no son tonterías. Pero, claro, hay que hacer ese ejercicio. Entonces, creo que es muy importante también pensar en los espacios, ¿no? En que esos espacios se abran a nosotros también. Claro, sí, 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 porque normalmente se suele poner como este punto de la necesidad que tiene el arte de llegar al pueblo y tal, de no sé qué, y es como, bueno, pero que el pueblo también haga un poquito ¿sabes? De esta Claro. responsabilidad también de como consumidores, de decir, es que no te va a llegar todo hecho, chico, es que claro, es que hay tanta información, pues búscala, ¿sabes? Que es como que a veces el esfuerzo parece como que es de 0 a 100, que es polar, ¿no? O eres Sísifo todos los días levantando el pedrolo, o te estás tocando el chirimbo, es como, bueno, pues hay un término medio y tampoco cuesta tanto, ¿no? Pero precisamente sobre esto te iba a hablar más adelante, ya te lo introduzco. Yo tengo este pesar súper mega recurrente y a mí me da la sensación de que la periferia adolece de orgullo de patria chica, me explico. Que al final acabamos recurriendo a gente famosa, en parte por los regímenes de visibilidad y es porque a quien conocemos, de quien nos rodeamos. Pero a veces a mí me regenera también un regusto amargo cuando veo pues proyectos, sobre todo audiovisuales, que recurren a la típica cartera de influencers sempiterna, que tiene un valor innegable, que pueden hacer mucho bien en términos de llevar más lejos ese mensaje, pero siento que si no traemos también a personas no tan conocidas o incluso con una moral diferente a la nuestra, hay cierta traición a los valores intrínsecos. ¿Te ocurre? ¿Lo compartes? Qué buenísimo enfoque, o sea, sobre todo creo que has puesto en unas palabras muy claras como pensamientos que he tenido. Creo que estamos muy atrapados por esa lógica, ¿no? Uh -huh. De la que tú hablabas, donde efectivamente necesitamos visibilidad porque queremos que nuestros proyectos lleguen lejos. Entonces, para mí es como no hay justificación de llamar a nadie. O sea, es decir, siempre que esté justificado, creo que aunque esa persona tenga más visibilidad, tiene sentido, ¿no? O sea, creo que muchas veces las personas que suelen tener más visibilidad es porque han hecho un trabajo tremendo. Previo. Uh Y -huh. eso hay que reconocérselo de alguna forma, ¿no? O sea, es decir, que no están ahí simplemente porque a ti te vayan a dar visualizaciones, sino porque ya tienen una comunicación súper trabajada, saben perfectamente de lo que hablan. O sea, creo que hay algo tremendo, ¿no? Otra cosa son, bueno, en fin, yo voy a hablar de mi sector, que es el que conozco, ¿no? Por Uh -huh. ejemplo, dentro de la erótica. O sea, estas personas han hecho un trabajo contra viento y mareo porque encima están luchando contra la censura. O sea, imagínate, si están ahí, realmente yo pienso, es porque tienen que estar, ¿no? Se lo han Claro. trabajado.
pero creo que tienes toda la razón y que hay algo muy, muy de nuevo, de estar cayendo, o sea, de no estar haciendo nada distinto que nos permita salir de nuestras cajas si solamente escuchamos los mismos discursos una y otra Totalmente. vez, ¿no? Cuando estamos preparando, o sea, pensando en la dirección del programa, yo me decía, jo, es que en realidad me encantaría hacer, si yo tuviera como tiempo y recursos infinitos, un día donde invito a grupos de amigas a que charlemos sobre un tema, simplemente grupos de amigas random de la calle, luego hablar con gente, en plan, me encantaría hablar con Total. limpiadoras, con Kellys, sobre qué le pasa a su deseo, simplemente porque estás una y otra vez agachándote a limpiar horas infinitas. En fin, el otro día me decía con mi pareja, sería increíble si entrevistaras a una monja, ¿no? Entonces, creo que todas las personas tenemos, o sea, podemos aportar como a estos niveles, Totalmente. aunque luego evidentemente para comunicar a veces es complicado, pero sí, creo que tienes toda la razón y que deberíamos hacer ese esfuerzo. Creo que también otro modelo posible, nosotros estamos pensando ahora en la idea de invitar a más de una persona, ¿no? Vamos a hacer ahora como la prueba Mesas y que redondas, qué guay, eso es, qué y que bueno. una de esas personas, o sea, no tienen por qué ser personas conocidas, ¿no? Entendemos que a lo mejor puede haber alguien que sí que sea un personaje más público, no necesariamente como una norma, pero bueno, que no todo el elenco tenga que ser así, ¿no? Pero bueno, yo Claro. creo que es en el clavo, sin duda. Sí, 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 que vamos, que no es excluyente, que podemos hacer una cosa y otra y que incluso se pueden generar ahí sinergias y tal. Respecto precisamente a este tema, ¿no? De dirección artística, dirección de proyectos, respecto al tema business. Y creo que me parece muy necesario y se está reivindicando poco y mal. Hay que hacer hincapié en la figura de la mujer emprendedora en este ámbito como figura de empoderamiento. Me lo comentaba Paulita Papel en una entrevista hace un mesecito. La necesidad de reivindicar eso, la cantidad de mujeres fuertes que hay en la industria. Porque parece una tontería, pero es que en el mundo King o en el mundo de, digamos, de las disidencias artístico-sexuales somos mayoría. La mayor parte de los proyectos que realmente están tirando para adelante, que son sostenibles, ¿no? Que sí, que hay muchos podcasts y muchos no sé qué, no sé cuánto, pero lo que sigue meses y años después son proyectos de mujeres. Completamente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, también el campo de la performance es un campo plagado de mujeres y que también me da como mucho orgullo. Yo entendiéndome como mujer y barra pregunta, ¿no? Persona no binaria o un espectro siempre indeterminado por ahí. Uh-huh. Pero sí, creo que hay un conflicto aquí todo el rato que muy adecuado visibilizarlo, que se le parece que ya por querer tener un proyecto empresarial o, es decir, hacer dinero de una manera que tú consideras que es sólida y que también está, ¿no? Como que tienes una propuesta, etcétera, etcétera, de repente ya eres como una señora neoliberal que, pues que es una, o sea, mamarracha en el mal sentido, ¿no? Sí, Como sí, que sí. estás de manera directa como haciéndonos un mal. Yo creo que un ejemplo, yo no tengo como muy estudiado este caso y me gustaría, es como el ejemplo de Erika Last. Es una tía que ha reventado la industria de una manera absolutamente brutal y ha creado un imperio, pero un imperio donde sostiene a otras personas. Claro. O sea, para mí ahí está la clave, ¿no? O sea, ella, por ejemplo, tiene como un apartado dentro de su web, si la gente que lo está viendo se mete o lo que sea, donde ella puede, o sea, donde ella te propone que tú mandes tu proyecto, ¿vale? Audiovisual, o sea, como el script, y ella te pone pasta para hacerlo. O sea, estás sosteniendo a la gente. O sea, la mayoría de gente que vemos aquí de la industria ha pasado como por alguno de sus canales, ¿no? Entonces ella, yo lo siento como ese... Lo asociamos como con la madre, ¿no? Sí, Pero que sí, hay ese un punto conglomerado ahí de que en... tú vas Guay. ahí, claro, con tus crías, que no me las toquen, en fin, y que esto también está muy bien. Entonces, siempre hay... Hay que Creo que ser en una cierto zorra tipo... corporativista, Regina. O sea, pero vamos a ver, si tú amas mucho una cosa, lo tienes que defender, lo tienes que encontrar una viabilidad. Y es eso, es tener inteligencia y tener capacidad para ver más allá de la punta de la nariz. Sí, creo que, claro, en el mundo del arte pasa una cosa y es que no siempre es profit lo que haces. Claro. O sea, tú quieres hacer una propuesta, o sea, yo, por ejemplo, Los Ojitos de Dios me sentaba en la Juan Gallery, que no sé si conocéis el espacio, que es una de las pocas galerías de performance del mundo y que está en Madrid y tiene una formación, ¿no? Que es el Hospital de Artistas donde yo estaba. Está Juan y está Rosa. Rosa es la parte de gestión, o sea, Rosa son los números. Entonces tú con Rosa te sientas, le enseñas un proyecto y ya te dice,
nena, esto no es profit. En plan, tú Claro. ahora mismo necesitas, o sea, tu producción son tantos 1.000 euros y tú lo estás haciendo por tanto dinero. Este proyecto no lo puedes hacer si pides menos de este dinero, ¿no? Eso es. Entonces hay algo como muy jodido en que parece que el arte nace de un lugar como ultra genuino, precioso, maravilloso, ya, pero es que estamos poniendo nuestras vidas y nuestras energías. Claro. Entonces creo que encontrar, por ejemplo, en ese campo el balance entre realmente lo que tú quieres hacer a pesar de que tú vayas a cobrar muy pocos euros o que vaya a ser profit muy a la larga, etcétera, y lo que dices, vale, esto yo quiero ganar pasta con ello, pues ahí Claro. también es delicado, ¿no? Porque creo que hay que también salvaguardar una dimensión del arte donde no necesariamente es lucrativo, ¿no? Sino que Ujú. se trabaja desde el hago esto porque quiero que esto esté en el mundo y ya está. Claro. Pero efectivamente somos personas, tenemos que Y hay comer que y comer tenemos y que vivir vivir, bien respirar, y esa beber. manía que tenemos. No, pero Estas tonterías. Pero es lo que dices tú, o sea, un proyecto puede pagar otro, puedo tener cierta mano izquierda y decir, vale, pues estoy dispuesta a dar esto, depende de la naturaleza, ¿no? Es como, lo siento, no se puede dar la respuesta total, depende, ¿no? Que es algo así como muy ingrato, pero es muy necesario, es depende. Vamos a ver Sí. cómo lo montamos o qué queremos llegar y hasta qué punto podemos negociar, que creo que es algo muy, muy sano. Es Y que es yo, así. o sea, sí, o sea, visibilizar también que efectivamente mis proyectos de arte a mí me los pagan también el trabajo sexual. O sea, Ujú. que siempre estamos, y bueno, que en el mundo de la cultura esto es lo más normal, ¿no? Como un montón de mujeres que ahora mismo ya tendrán sus 50 años, pues yo qué sé, que eran, pues eso, trabajadores sexuales de diferentes tipos, que son strippers. Yo me he pagado la carrera haciendo strap, yo no, ¿no? Como otras personas Sí, que sí, me han sí. venido a decir esto, ah, tú eres mistress tal, pues yo hice ta, ¿no? Y estamos ahí, ¿no? También hay que... entonces, quizá ir poco a poco desestigmatizando estos trabajos que luego nos están dando bienestares a Claro, es como, a ver, pues si me está dejando hacer lo que quiero hacer, si lo estoy disfrutando, es como, ¿para qué me voy a ir de cajera? Con todo mi respeto, pero es como, pero si yo prefiero estar aquí, ¿para qué voy a hacer cualquier otro trabajo para que tú te sientas, ¿sabes? Es que es absurdo, es Sin duda. como, colega, no le hago daño a nadie, justo lo contrario. Regina, ¿crees que el arte erótico tiene aún zonas de tabú inexploradas? 100%. ¿Sí? Sí, ¿Cómo cuál? 100%. De hecho, hay una específica en la que siempre pienso. em, Hay un gusto erótico, ¿no? Que es em, puede no ser erótico, ¿eh? Pero está el ABDL, ¿no? Adult Baby Ujú, Diaper sí. Lover. Vale. Entonces, la parte de DL es simplemente lo que generalmente se llama fetichismo de pañales, ¿no? La parte B es Adult Baby, ¿no? Es age playing. El age playing, que son como juegos de edades, se puede dar desde un contexto no erótico o desde un contexto erótico. Vale. Yo creo que esto es para mí el tema que yo he encontrado más sensible de todos, porque automáticamente cuando tú dices esto, la Pederastia. gente piensa, claro, piensa que estás hablando de pederastia y de pedofilia. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que es una esfera, y lo entiendo la protección que hay a este nivel, ¿eh? Pero Es a que mí es un me da... juego, es que es un juego, es que esa es la clave, que la gente no entiende, que aquí venimos a jugar, que al igual que tú en el Call of Duty matas gente y en la calle no estás pegándole tiros a tu vecino, puedes jugar a eso. Sí, el mundo de la fantasía, o sea, y de las ficciones que podemos crear, ¿no? Se puede crear una ficción audiovisual, pero también se puede crear un roleplay. Y luego que también las ficciones son parte de nuestra vida, o sea, todo el rato estamos performando vivir. O sea, Sí, yo sí. quiero decir, y con las personas que somos en el trabajo, en la familia, con las amigas, etcétera. Entonces, para mí, eso es como una cosa que no se Ya, puede ya, está tocar. muy enquistado. Sí, sí, guerrilla semiológica, enseguida es como un resorte. Da igual lo que digas, es No pasa nada, pronunciar claro. esa frase, es Sí, como lo contrario a la bandera de España, ¿no? Que como que tú le pones eso y lo enlantece absolutamente todo para el otro grupo, ¿no? Pues esto lo mismo. sí. Dices esto y ya enseguida ya da igual lo que hayas dicho, da igual quién era, pedrata. Totalmente. Y no hay más que hablar, ¿no? No, Sí, no hay sí, como una sí, sí, sí. discusión posible. Entonces creo que, o sea, hay algo, ¿no? Con las personas que tendemos un poco a las cosas polémicas, queriendo sin querer, que me hace preguntarme si en algún momento querré ir hacia allá, porque yo lo trabajo desde Claro. las sesiones, o sea, esto es algo que hago en las sesiones, entonces, pues sí.
creo que podría llegar a tener sentido, pero nunca hacerlo, o sea, es decir, nunca hacerlo desde el general polémica, o que sí porque sí, sino que sea algo justificado, que tenga sentido, pues en ese momento con lo que estoy haciendo, mi contexto vital, que he encontrado a alguien que ¿no? Como una serie de cosas que no sean Sí, porque sí, porque sí, ¿no? la no tener 15 años, que está bien, la crítica por la crítica tampoco es como, bueno, que nos lleve y Eso que cuente es. algo un poquito más profundo. Mm. Precisamente de esto, pero mira, le voy a dar la vuelta, si me permites. ¿Crees que en el King, bajo la imagen de avance, de transgresión, de rotura de moldes, de bueno, aquí estamos jugando, también se esconden muchas figuras que cuelan dinámicas de abuso tradicional, que lo convierten en un esperpento para sus fines deshonestos? Yo qué sé, típico Don que con la excusa de su rol es directamente un agresor sexual, hablando rápido y mal. ¿Cómo combatimos esto? ¿Es inevitable que en cierta medida en el garito se cuele algún zote cuando se acrecenta lo suficiente? Yo creo que sí que o sea, sí que sucede esto. O sea, creo que FetLife está plagado de Uf, potenciales madre personas mía. con este perfil. O sea, en fin, como el tipo de mensajes que llegan. Total, o sea, espérate, te hago un inciso de... la bisexual es mi... es que es el arquetipo. Buscamos unicornio, la bisexual es mi novia y yo soy muy hetero. Ese es el ¡Wow! arquetipo de decir, uy, Sí, uy, sí, uy, uy, uy. Vayan literalmente, sí. preparando a la Guardia Civil. Perdona, sigue. Es que hago la broma o reviento. No, 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 total, que es que tienes toda la razón. Y entonces, bueno, yo creo que esto sucede también en los espacios a veces. No podría hablar de manera, o sea, hablas con la gente, ya está, con gente que sale a estos espacios y lo encuentras, siempre vas. Es muy difícil no encontrar a alguien, pero porque le estás dando como una carta nueva, como a un viejo señor, ¿no? O como a una vieja figura que hace una serie de cosas. Y la gente pues las utiliza, ¿no? O sea, a mí Claro. me viene muy bien decir que en realidad yo soy BDSMero cuando yo lo que quiero es como no tener en cuenta tu placer y hacer lo que a mí me salga de los cojones con tu cuerpo, ¿no? O algo así. Este sería un poco también como uno de los perfiles por antonomasia. Pero para mí depende mucho, otra vez, es que siempre remito a lo mismo, pero porque para mí es importante y no es una cuestión de culpabilizar a los lugares, en ningún No. caso, pero cuando hay un espacio cuidado, de verdad, es que se Es nota. que la gente que sepa de lo que se está hablando, el que supo. Sí, totalmente. O sea, yo Mm. no sé si sabes lo que está ocurriendo últimamente, sobre todo en el entorno más de Madrid y tal, pero es totalmente eso. Y yo creo que hemos pasado, y precisamente te lo iba a contestar, o sea, te iba a preguntar después, pero creo que hemos caído en un punto en donde se nos ha caído un mito. Me explico. Venimos de un espacio en donde pues todas de pequeñas pues lo hemos pasado mal o que falta de referentes, etc. De repente hemos encontrado un espacio en donde pues todas somos amigas chicas y ahora que hemos crecido, que hemos tal, pues en estos espacios en donde puedes ser tú, pues lo mismo tú no me caes tan bien. No sé si me explico, ¿no? Que creo que a lo mejor es parte de este crecimiento orgánico, que nos hemos dado cuenta de que pues esto hay que gestionarlo, de que lo mismo tenemos que tener conversaciones incómodas para espacios sanos, y creo que quizás nos ha llegado esa adolescencia kink, que nos ha llegado ese punto en el de decir, vale, pues ahora está muy bien, ahora hay que definirnos, ahora qué queremos ser, ¿no? Mm. Sí, no lo había planteado así, la verdad. Em, Creo que aquí hay como un ejercicio tremendo todo el rato, ¿no? Y que a veces cuando hablo de esto, siento que yo me estoy comunicando, o sea, colocando, perdón, como en un lugar donde yo lo estoy como haciendo mejor, ¿no? O sea, y es como que todo el rato, no sé si te pasa, pero también haciendo cosas de comunicación, estoy pensando como en lo que no estoy haciendo bien a esos niveles, ¿no? Uh-huh. De cuidado, porque creo que ya lo kink se entremezcla de forma interseccional con un montón de cosas. Es decir, cuando hablamos de un espacio, por ejemplo, más seguro para lo kink, necesariamente tenemos que hablar de lo queer, o necesariamente tenemos que hablar de identidades racializadas, o tenemos que hablar de estos tipos de cuerpo. O sea, como que empiezan a salir como una serie de cosas que no están desligadas y que, claro, en alguna, Claro. o sea, ¿no? Como lo disca, en alguna
Alguien va a caer, o claro, claro, todas. claro. Claro. Totalmente, totalmente. O sea, Es típico espacio swinger que es como, es que yo no puedo ir a un espacio swinger si no respeta lo queer, por ejemplo, o si no respeta las identidades disidentes. ¿Qué va a pasar cuando en tu garito swinger entre una mujer con polla? Ya está. claro, Y efectivamente. yo, como persona del colectivo, o aunque no seas intersexual, aunque no seas trans, aunque... Eso lo tenemos que saber. O sea, simplemente posiciónate para saber si yo pues quiero entrar o no quiero entrar o quiero dar mi dinero para seguir perpetuando esto. Sí, total. Eh, es como, es que es un ejercicio además tan difícil, ¿no? Para esas personas como que de repente rápido saltamos a la ofensa o cosas Claro. así, ¿no? Pero, pero sí, o sea, me gusta mucho esto de es que no voy a seguir dando mi dinero para esto, ¿no? Para perpetuar esto, o sea, literalmente es como una cadena que también estamos financiando de alguna forma. Me preguntabas al principio, como a nivel profesional, si me veía en el futuro, o Ujú. etcétera, ¿no? Como así en más amplio, pero una de las cosas que me interesan ahora mucho es como esta pregunta por los espacios seguros y me encantaría poder ir a lugares random, como si te digo, pues eso, un club swinger o puede ser cualquier sitio del clubbing y decir, vale, tenemos un equipo para hacer este espacio más seguro, ¿no? ¿Qué implica esto? Pero es eso, ¿no? Es como una revisión constante. Yo me siento muy pez con muchas cosas o, por Ujú. ejemplo, entonces, bueno, sí, simplemente que como es un ejercicio donde constantemente hay que estar revisándose, pues hay a gente que no le apetece preguntarse por su privilegio, ¿no? Sobre todo entendemos pues que a los señores de siempre, pues no les apetezca mucho. Claro, claro, porque no nos olvidemos que igualdad para una persona privilegiada es pérdida. Que Sí, esto es un poco impopular, pero es así. Es como, bueno, es que a sí, lo mejor para alcanzar la igualdad, claro, intrínsecamente el privilegiado tiene que perder poder, pero no ya pierdes está, poder sí. para ser un desgraciado, pierdes poder para estar donde tienes que estar, que es en el respeto de ni más ni menos. Es Ujú, como, sin no duda. sé. Por ir tocando un poquillo todos los temas, es curioso cómo en el mundo de las disidencias culturales, de aptitud ante el signo, y en este caso del placer, creo que performamos, y ahora que me decías, ¿no? Con estas roles de señor o de tal, las mismas dinámicas vanillas con otros actantes, ¿no? El prejuicio y el miedo a la pregunta, por ejemplo. Yo, por ejemplo, tuve una educación sexual en casa relativamente abierta. Mi madre me habló de sexo desde pequeña, no era algo tabú, pero a la hora de abordarlo en ciertos detalles pertinentes, toda mi generación teníamos los mismos vacíos sustanciales casi siempre, ¿no? Es como, vale, hay que usar condón, pero ¿cómo se pone o cómo se quita? Barreras de látex, hola, existen, ¿no? La diferencia entre un lubricante de agua y silicona. ¿Ten sexo seguro? Ok, ¿qué es eso? ¿No? Todo este tipo de preguntas que parece como que nos dan miedo abordar. Y me da la sensación de que en el kink ocurre algo análogo, ¿no? Deseamos tanto la deconstrucción que hay ciertos elementos en donde tenemos profundas fallas, ¿no? De conocimiento y que nadie se atreve, pues eso, a levantar la mano, como si tuviéramos miedo de romper este cuento con la incomodidad. Lo mismo somos machistas, lo mismo hay que replantearse qué es una ADS o hasta dónde performar la violencia, lo mismo pues hay gente xenófoba dentro del ámbito o la mera estratificación del placer. ¿Te ocurre? ¿Piensas que quizás en el King necesitamos muchas más conversaciones incómodas de estas, de las que estábamos hablando? Em, sin duda, pero porque pienso que las necesitamos en todos sitios. O sea, no sé si especialmente en el kink, ¿eh? O sea, lo que me preocupa del kink es que pensemos que somos mejores simplemente porque estamos haciendo cosas hipotéticamente disidentes. Pero yo creo que ese peligro está en muchas esferas. Ujú. No obstante, sin duda creo que sí, pero ¿por qué es eso? Porque son conversaciones extremadamente valiosas. Mm, también es cierto que es eso, creo que no, me da miedo como responder hablando del kink en general, porque creo que las dimensiones que yo vivo del kink a lo mejor no son como las más sociales y lo que ahora mismo Vale. está sucediendo como yo que sé, en el ambiente de Madrid o en el de Barcelona,
no me siento como 100% ahí ¿Y como por para qué hablar de esto. no? Me causa así curiosidad, vamos, que si quieres contestar. Sí. Porque hubo una época en la que yo también era como más de, no apetece, tal, no sé qué, no sé cuánto, y en los últimos años pues quizás me ha abierto un poco más. Pero ¿por qué no te llama? ¿Es simplemente que no es algo que ni fu ni fa o hay algo ahí que te Claro, excluye? creo que hay varios factores. O sea, sin duda el primero es que yo no soy una persona exhibicionista. O ¿Vale? sea, a pesar de lo que pueda parecer que yo me dedique a esto, yo soy una persona voyeur y, Ujú. o sea, a mí me encanta, ¿no? En plan, si yo pudiera tener como una mirilla secreta, o sea, para mí sería como una cosa, claro, ya esté bien el consentimiento, etc., pero sería como fantasioso. Entonces, resulta que creo que en este tipo de espacios tú tienes como que exponerte de cierta forma y también se espera que tú performes de una cierta manera. También a mí me pasa que siendo mistress, también la gente espera de mí como una serie de cosas y a mí, la verdad, no me apetece como ponerlo Ujú. sobre la mesa porque a lo mejor no es lo que quiero hacer. Claro. Entonces, mis espacios de ocio creo que simplemente son distintos. Por ejemplo, me gusta el contexto de la skin porque a mí me gusta el clubbing, ¿no? Como la música electrónica, etcétera. Ujú. Entonces ahí me siento bien porque se están mezclando cosas, ¿no? Yo puedo salir a bailar, que en realidad a mí es lo que me suele apetecer cuando salgo por la noche, como comer altavoz, que es, ¿no?, parte de Bien, mi bien. cultura. Buena Sí. analogía. Y después que pueda haber un espacio donde estén sucediendo esas cosas, las esté haciendo yo ahí o no. Vale. Pero creo que eso, en otros contextos sociales, pues no me siento como que esté ahí haciendo las cosas que me gustan, sino que hubo un momento en el que yo pensaba en ir más porque parecía que yo tenía que ir o algo así, ¿no? Vale. Tipo, te Sí, para el dedicas a carné, esto, para alcanzar nivel 2 tienes que claro. venir 3 veces. Ya. Eso es, a ti te gusta esto, entonces toda la gente está aquí y era como, pues si es que en Claro. realidad Ya, no me apetece, o es sea, un poco el equivalente de los pueblos de eres gay, te voy a presentar a fulanito que seguro que os gustáis. total, Es un poco como ese rollo, ¿no? Te total. tiene que gustar. O eres boyera, conocerás a mi nieta. Vamos. ¿No? Obvio, me encanta esto. Tú sí que de repente empezaste a ir últimamente, sí que... Los últimos años, sobre todo. A ver, yo tengo una historia un poco peculiar porque empecé saliendo más en fiestas privadas y tal, porque, bueno, salía con alguien que no podía mostrarse públicamente, pero luego me fui abriendo como más y tal. Lo que pasa es que es eso, lo que te comentaba antes, creo que hay, sobre todo en España está muy verde. O sea, sales a lo mejor por Berlín o sales por Centro Europa, de Ámsterdam, de tal, es otro rollo, ¿sabes? Bueno, creo que a España le falta 5 o 10 añitos, le falta rodaje. Claro. O sea, sin duda, relacionando esto con tu pregunta, que creo que sí que he respondido en parte como de una manera muy, muy poco escueta o un poco evasiva, No, bien, 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 bien. creo que no me encaja tampoco los roles. Vale. Y ese es un problema que yo he tenido de forma histórica. De hecho, por ejemplo, no sé, escuchaba como una entrevista tuya con, no recuerdo el nombre, pero hablabais sobre cuerdas. Ah, con Antojada, con Patri. Sí, Sí, ella es Switch. y claro, ella es Switch, pero como describía las cosas, yo decía, lo siento, pero es que siento que mi universo está tan Se han alejado. alejado. Bueno, es que eso es muy bonito. Por eso hay que hablar. Claro, 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 claro. Es que Sí, mi etiqueta entonces, es que es eso. Es como estos grandes conceptos como que es ser Switch o que es ser Dom o que es ser una buena sub. Es como, claro, es que cada persona lo vivirá un poco de manera como muy subjetiva. sin duda. Pero mi reflexión en los últimos meses ha sido que incluso ya intentar, o sea, Switch parecería que es algo más liberador, Ujú. pero creo que incluso tener que optar por una de esas tres opciones me resulta extraño a nivel experiencial. O sea, hay un ejercicio que hago de vez en cuando con algunas cosas que es pensar, o sea, ser consciente de que todo en la vida es contingente. O sea, hay Vale. pocas Sí, sí, cosas sí, total. que tendrían que ser, o sea, que son así porque tienen que ser así. O sea, incluso las leyes de la física, ¿no? Como en realidad estamos en un planeta que está en un sistema solar, en el universo en expansión. En fin, que si nos ponemos así, esto todo es muy random, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que quiere hacer que las cosas sean de una manera, Ya, tipo, pues no sé, yo pienso, por total. favor, está usted dándose cuenta de que somos seres humanos, que es una cosa rarísima Claro. en
en un planeta en el espacio. Entonces, con las categorías Dom, Sub y Switch me sucede un poco lo mismo, que pienso que son construcciones a las que hemos ido dando forma a nivel histórico y que estamos haciendo y performando unas cosas porque hemos ido conveniendo que eso estaba bien, pero podría haber sido radicalmente distinto. Entonces, últimamente intento pensar, aunque ya sea en mi cabeza, cómo es la erótica si todo esto no No existiera, existiera. ¿no? Claro, si por Totalmente. ejemplo las categorías vinieran más desde lo sensorial y no tanto desde la performatividad y las jerarquías de poder, que es muy interesante, ¿eh? Y nos ayudan a explorar muchas cosas y a mí eso me gusta y yo lo hago porque efectivamente yo me recreo ahí, ¿sabes? Ujú. Pero por intentar mirarlo desde otro prisma también. No, no, Entonces esos no. espacios me llevan a lugares que siempre estoy como, ¿sabes? Ya, sí, como muy polares. A ver, yo al final siempre digo que las etiquetas es una forma rápida de entendernos con 5 minutos, ¿sabes? Yo te digo soy Switch o Total. soy esto, soy lo... Y tú te haces a la brocha gorda. Pero que al final no deja de ser una posición, igual que yo que sé, que la performación del género, o la identidad de género, ¿no? Es una posición política relativa al contexto que te rodea. Más allá de eso, yo estoy totalmente contigo. O sea, es un convencionalismo que eso nos podemos entender rápido, pero que luego pues las etiquetas tienen que estar al servicio de las personas. Es como, mira, hacemos y luego ya vemos, o llámalo perico de los palotes, pero a mí déjame en paz, ¿no? A mí déjame ser libre, ¿no? Sí, Y o creo sea, que eso está guay. sí, y sin criticarlas, ¿eh? Quiero decir que obviamente Total, entiendo por qué nos funcionan y que claro. también han sido como herramientas muy liberadoras a muchísimos niveles y que hay gente que está jodida porque, yo qué sé, le cuesta reconocerse como sub, por ejemplo, ¿no? Y entonces, evidentemente, todo esto sin perderlo de vista y sin invisibilizar que, ostras, hay gente que lo está pasando mal con esto, ¿sabes? Total. Pero Sí. sí, pero bueno, Y que es una contigo puerta no de estoy. entrada para mucha gente, y que es una manera de reivindicación política porque ya le pones nombres y apellidos, y porque, bueno, es una forma de visibilizarse, etc. Pero como todo, tiene que estar al servicio y que los árboles no nos dejen o no nos impidan ver el bosque, ¿no? Sí. Bueno, tienes muchos proyectos por ahí, entre deseos de mayores, los nuevos vídeos que estás haciendo con gente del sector. Me gustaría, porque sé que no te puedes quedar mucho rato, entrar un poco así en general. ¿Trabajas al mismo tiempo también compaginando la creación de contenido como don profesional? ¿Qué sinergias te generan estas tres vertientes, ¿no? Este arte performativo, este arte más audiovisual, este trabajo sexual propiamente dicho. ¿Cómo se comunican entre sí, si es que lo hacen? Pues sí, o sea, yo ahora mismo efectivamente hago sesiones, o sea, yo no tengo nada de contenido como DOM online, o sea, es como una decisión que tomé, que ¿Vale? es lo más habitual, ¿no? Como que la gente suele tener esta tendencia, es como lo frecuente, y yo como nunca me sentí realmente bien con esto, dije, pues yo lo que quiero hacer son sesiones presenciales porque a mí lo que me interesa es como la intimidad, ¿sabes? A mí me gusta estar como uno a uno con una persona y poder estar con el cuerpo. Y realmente está habiendo como una transferencia, a veces difícilmente explicitable, pero ¿Vale? creo que muy evidente en hacia dónde va mi trabajo de alguna forma. Entonces creo que las sesiones me proporcionan como una especie de jardín enorme de lo Ujú. que el deseo significa para las personas. O sea, es que es fuerte, ¿no? Como yo tengo un cuestionario y realmente no hay mucha gente en España que se dedique a minorías eróticas a nivel general. O sea, hay muy pocas personas. De hecho, no sé si hay alguna más que esté ultra especializada, por ejemplo, en hacer una sesión con fetichismo de globos, ¿no? O fetichismo de cosquillas. Es poco Wow. frecuente. O sea, hay, claro, algunas personas que más o menos si lo hacen, pero no están como realmente profesionalizadas o lo ponen como otra cosa más porque lo han visto, etcétera, ¿no? El otro día, por ejemplo, tuve una sesión preciosa de fetichismo de guantes, bueno, en fin, fue absolutamente increíble, PVC, bueno, como unas cosas impresionantes, ¿no? Entonces, para mí, ese lugar es un espacio mágico donde yo puedo recoger y devolver también, ¿no? O sea, y como proporcionar un lugar donde explorar todo esto. Y ahí entender la variedad y realmente la amplitud
de lo que significa la erótica para muchas personas. Ujú. ¿Qué pasa? Que creo que luego a la hora de crear yo también puedo hacer una propuesta de marcos más amplios precisamente porque estoy viviéndolo con esas personas, ¿no? Y estoy intentando pues acogerlo desde la sensibilidad, desde la escucha, de realmente qué es lo que a ti te interesa de esto, ¿no? No tampoco qué es lo que hay en el porno de esto, que muchas veces sí se ajusta, o qué es lo que yo puedo leer en internet, no, es a ti precisamente dónde está el punto interesante, ¿no? Porque a lo mejor en una sesión con globos lo que importa no es si yo lo exploto, es cómo te miro antes de explotarlo, ¿no? Y como que ese matiz que tiene que ver tanto con la cercanía y con estar como cuerpo a cuerpo con alguien y en escucha, ¿no? Como constante, pues creo que luego claramente Se nota. se transfiere. Claro. Sí, sobre todo en los marcos que se generan para como preguntar y proponer, yo Claro. creo. Sí, sí, si al final también luego bebes también de un trabajo más divulgativo, pues cuanto más amplio pueda ser tu conocimiento, cuanto más diferente, ¿no? Porque pues está muy bien y muy loable, pero hay como mucha gente hablando de lo típico, de tal, entonces pues que haya como más perfiles ultra especializados, pues creo que siempre se agradece. Regina, por ir terminando, un sueño plausible y un consejo que te darías a ti misma de hace años que comenzaba en el sector, pasado y futuro. Ay, un sueño plausible. Yo todo el rato estoy pensando en utopías. O sea, es como otro de mis temas. Todo es una utopía hasta que todo es extraordinario hasta que forma parte de la cotidianidad. Total. Además, o sea, mi término es utopías realistas. Eso es, eso es. Pues bueno, mira, va a ser este. Un sueño plausible es. Wow, es que de repente me pongo aquí como en plan No, soñadora. vamos a soñar, hombre. No, total. Bueno, yo uno de mis sueños es, me encanta viajar, viajaba bastante, recorrer el mundo siendo capaz de absorber lo mágico de esa dimensión del deseo y la erótica, aparte de otros temas que también me interesan, de una variedad de testimonios, culturas, aproximaciones, pues casi infinita, y hacerlo bien, con sensibilidad y estando como orgullosa de mi trabajo y que me paguen fenomenal por eso. Entonces, eso O sea, podría ser crear una contenido utopía. viajando. Bueno, sí, sí, eso es Algo un así, buen ¿no? resumen, efectivamente. Vale, vale, vale. Podría ser, bueno, hay muchísimos más, pero a nivel social quizá mis sueños van más porque podamos vivir esto con todo, con toda la creatividad que realmente tenemos y que no nos estén como juzgando todo el rato por ello, ¿sabes? Creo que Ya. seríamos personas muchísimo más Ya. felices. Es que me hace mucha gracia porque muchas veces intenta como monstruificar o tergiversar como mucho el sector y cuando le preguntas a cualquiera lo único que quiere es trabajar tranquila. O sea todos los estos es como, mira, a mí que me dejen en paz y que me dejen hacer lo mío. Si yo lo único que quiero es estar a mi bola y hacer mis movidas. Y es como, es que ya está, colega. Pues ya estaría, era eso. ¿Quién va a estar en contra? ¿Y qué consejo te darías a ti misma? Yo creo que el consejo, o sea, perdón, me habías planteado como dos cosas, ¿no? Claro, Una el era sueño plausible para el futuro y qué consejo te darías a ti misma que comenzaba en el ámbito. Vale, o sea, mi yo del pasado, vale, es Eso que es. había como ahí mezclado cosas. Pues creo que me lo di en la entrevista con Sadira, que nos entrevistamos como a la vez, pero creo que todo el mundo dice algo parecido, ¿no? Que es como, tranquila, confía, Saldrá todo bien. todo va a salir bien, ¿sabes? No, pero creo que es más como, sí, no intentes ajustarte, ¿no? No intentes ajustarte a una cosa que en realidad no sabes si tiene que ver contigo, pero no te preocupes, tú pruébalo, que no pasa nada por probar, ¿no? Como en esta imagen de la Mistress también pasaba esto, que es como que tienes que hacer una serie de cosas para el carnet del que tú, muy bien, ¿no? Como hablas de manera recurrente. Yo creo que es como, no te preocupes. A mí yo del pasado, en estos niveles, en las cuestiones del deseo, de la erótica, etcétera, no tienes por qué cumplir ningún estándar de nada. Siempre habrá gente que quiera juntarse también a nivel profesional contigo, pagar por lo que tú estás proponiendo. De verdad, esto es una realidad porque hay cosas para todo el mundo, ¿no?
Así que estate chill y tú siéntete bien con lo que estás haciendo realmente, ¿no? No como transgredas cosas para simplemente como para ajustarte. Así que yo creo que sería algo así. Voy a pedir también antes de cerrar, o sea, voy a hacer este disclaimer de lo siento porque llevo como gafas de hacer una entrevista que es de persona No, un no, no, poco, es de artista, ya es está. de Artista artista. puede venir como quiera. Pero bueno, es que ya, en fin, pero por si acaso, ¿no? Como que hay un grado ahí de que la gente te vea bien los ojos y tal, pero es porque no tengo gafas de ver que las he vuelto a perder. Es que es Ay, importante estar focus, o sea, quieras que no, el don de la vista se ¿A agradece, quién no le ¿no? va te a lo juro, es gustar? que si no, o sea, desconcentra más. Claro, claro, no, totalmente. Bueno, pues buen consejo. Me recuerda mucho la frase que yo digo así con cierta sorna, pero es que es así, como en el sexo y los zapatos, si no entras, no lo fuerces. Eso, que eso tiene que venir orgánico, que venir rodado y qué buen consejo también, ¿no? El darte cuenta de que quizás, para bien y mal, pues no somos tan copitos de nieve, que realmente pues siempre hay un roto con un descosido y que, como comentamos el otro día también en otra entrevista, con ya solo congeniar con el 1% de la población, es que somos tantos que vas a tener comunidad para rato, así que el que nos esté escuchando, la que nos esté escuchando, no estás solo, no estás sola, no estás sole y que de verdad que hay gente al otro lado y que no nos dé miedo brillar. Total. Y nada, y gracias a las personas que nos han estado escuchando ahora también así en el Y directo. si están ahí, han estado ojo a visor, te han ido haciendo como comentarios y preguntas y tal que he intentado pues ir metiendo por ahí. Y creo que ha quedado Vale. una charla muy, muy chula, muy mágica. Agradecerte que hayas estado aquí este ratito regalándonos tu tiempo. Regina, estaremos ahí ojo a visor con tus próximos proyectos, que la verdad que mola mucho. Ahora pues pasaremos todos tus links y todas tus redes para que la gente te pueda ver, que el otro día lo saqué en directo y casi no me cierran el canal, pero bueno, valdrá la pena, que es como ¡Guau! me avisó un esto que es como, Romina, cierra eso que se están viendo tetas. Y yo, ¿pero qué pasa? ¿Qué ¡Guau! pasa? Y dijo, hostia, que estoy en Twitch, que esto no es FedLive. Vale, pues nada, quizá, bueno, desde el Instagram como que se pueden ver Sí, las no, en cosas y Instagram no ahí no pasa se ve nada. nada polémico. No, En no, no. Y fin, en la web las tampoco, si no pasó censuras. nada. Si mira tú, ya está, que se jodan. Vean una teta, se van a asustar. Luego los niños desmembrados en el telediario todos los días. Así mismo, En fin. sí. Regina, ¿qué te digo? Que mucha suerte, eres una artistaza, para adelante siempre, estaremos ahí, aquí tienes tu casa, un besito, un abrazo y gracias por todo. Muchísimas gracias, Romina, ha sido un Au. placer. Chao.